Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Damaris Restrepo, Fernando Montoya y Edwin Solórzano. Hoy continuamos hablando de la mano del profesor Eduard Posada sobre el tema del aforismo. ¿Cuáles han sido para usted los 3 autores más relevantes que han trabajado el aforismo? Voy a elegir 3 nombres de esos que he pretendido medio indicar en la relación filosofía y aforismo. Empecemos con uno que es muy bello, Anaximandro. Anaximandro en torno al aforismo, en torno a los presocráticos, diciendo y sosteniendo que la filosofía, en el alba de la filosofía están los aforismos y las sentencias y los fragmentos. La filosofía en la época trágica, Nietzsche, hablando de los presocráticos, dice una cosa muy, muy hermosa. Dice que es el primer escritor filósofo de la antigüedad y dice una cosa así como habla Nietzsche. Él habla como debe hablar un filósofo, en forma lapidaria, frase a frase, testigo de un nuevo esclarecimiento, expresión de sublimes contemplaciones. Así debe hablar un filósofo en aforismos y luego se lo va a aplicar a él mismo, va a decir, por eso hablo yo en aforismos. Y en esta primera etapa podríamos ver cómo el aforismo sirvió de forma a la filosofía como ciencia, que además es otra manera muy bella de ver la ciencia, no solo como la hemos heredado de la modernidad. Nos pasó a Anaximandro con su famosa frase, esta es traducción nietzscheana, de donde se generan las cosas, hacia ellas se produce también la destrucción según la necesidad, pues esas cosas tienen que expiar sus culpas y ser juzgadas por sus iniquidades en conformidad al orden del tiempo. Aquí el contexto es la meditación física en el sentido de la fisis, pero los presocráticos nunca dejaron de lado la reflexión ética, por eso es tan interesante que en una misma expresión Anaximandro está hablando de religión, de mística, está hablando de ciencia, está hablando de ética. Esa es una de las bondades del aforismo, que permite la cohabitación contemporánea de muchas dimensiones de la realidad. Bueno, esta expresión de Anaximandro es muy bella. Luego quisiera llamar la atención sobre un giro que dio la filosofía, por decir giro, pero yo suelo dividir para explicar, pero no dividir para separar, porque yo creo que la realidad está unida. Pero hay un giro en la filosofía griega, que ya no es griega, que va a ser greco-romana, es en Marco Aurelio. Su obra magna son las Meditaciones, un texto además muy significativo que haya quedado en la historia de la filosofía, hoy que se está redescubriendo en nuestra cultura, muy llamativo porque como ha reculado en parte la religión, ha resurgido el estoicismo y el epicureísmo. Que yo a veces digo que el estoicismo es como una especie de religión para no creyentes porque esa doctrina del logos es muy cercana a la tradición cristiana que marcó Occidente. Entonces, Marco Aurelio se escribe un texto para sí mismo, su objetivo no es que fuera publicado, sino que él se hablaba a sí mismo todos los días. Y allí lo quiero explicar porque es por eso que las meditaciones están hechas en formas breves, para que mantengan a la conciencia vigilante en torno a una cuestión que Pierre Hadot ha llamado proairesis, en el sentido de elección vital. Un estoico ha hecho una elección vital. Sabe que el logos es el que todo lo rige, de ahí el amor fati. Entonces, hay unas máximas que van a ayudar a la conciencia a mantenerse fiel para que mantenga el espíritu firme. Aquí, por ejemplo, en Marco Aurelio van a ser expresiones, unas más breves, otras un poco más extensas, pero en general son expresiones lacónicas en torno a lo que también Pierre Hadot en la Ciudadela Interior ha llamado unos kefalaia. Hay como una especie de encabezamientos, más o menos 8, y todos van a girar en torno a la libertad, en torno al amor al bien, en torno a la virtud, y son expresiones que han sido previamente meditadas y reflexionadas desde el discurso filosófico, a saber, el ético, lógico y la física. O sea que van a fungir, por eso decía ahora, en términos también de dogma,
porque son un poco, entre comillas, digamos, para la época, axiomáticas. Después de haber estudiado física estoica, pues yo concluyo desde el discurso de la razón que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Epicuro, que no tengo que tenerle miedo a la muerte, porque la física me reveló que somos átomos, cuando me muero todo se desintegra, entonces cuando la muerte está yo no estoy, cuando yo estoy no está la muerte, no tiene sentido tenerle miedo a la muerte. Entonces van a ser las veces de máximas casi que axiomáticas para que mantengan el alma despierta. Y tercer autor que ya había llamado la atención sobre Wittgenstein, es un modelo atípico. No podríamos igualarlo ni a Marco Aurelio ni a Anaximandro, porque el contenido es muy distinto a los anteriores y el objetivo también. Pero en Wittgenstein me quiero detener en un solo punto. Él pensaba, y así se lo hizo saber a Russell, que con su Tractatus él iba a resolver todos los problemas de la filosofía. Frente a semejante y tamaña pretensión, solo quiero dejar la pregunta que no voy a abordar. ¿Por qué resolver todos los problemas de la filosofía en términos breves, de sentencias? Seguramente, claro, me van a decir que es lógica tal vez formal, que tiene otro modelo. Lo que yo quiero llamar la atención es en la forma. ¿Por qué no elegir, sabiendo que es un Tractatus, por qué no elegir el tratado convencional? Además, él es cercano a los modernos, él conoce qué saber de tratados. ¿Por qué elegir proposiciones? Que también era otra palabra que nos faltaba, proposiciones. Yo creo que con estos tres, pues al menos movemos las aguas para tomar conciencia de que el aforismo, la frase, la sentencia está presente en la historia de la filosofía. Aforismo de Nietzsche, tomado del libro Ecce Homo. El silencio en que caemos ante lo bello es un profundo esperar, un querer oír las más finas y lejanas tonalidades. Nos conducimos como una persona que fuera todo oídos y ojos. La belleza tiene algo que decirnos, por eso guardamos silencio y no pensamos en lo que, en otra ocasión, pensaríamos. Por consiguiente, nuestro silencio, nuestra expectación, nuestra paciencia, es una preparación y nada más. Esto es lo que sucede en toda contemplación. Uno de los referentes contemporáneos en el tema del aforismo es Nietzsche. Hablemos del papel que cumplieron los aforismos en la obra de este filósofo alemán. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero como estaba leyendo en un autor que es psicoanalista y que vuelve a Grecia, en la introducción dice esta expresión, pero que también está en un poema de Juan Ros. Para ir hacia adelante hay que ir hacia atrás. Nietzsche ama el aforismo, entonces tú decías, pero es que tenemos la idea en la filosofía de Nietzsche, pero bueno, no había, cuando uno amplía el panorama. Sí, pero es que Nietzsche es aforístico, es porque es muy clásico. Dos autores que parecieran cercanos y a la vez lejanos del siglo pasado que fueron importantes, Nietzsche y Heidegger. En parte la riqueza que tienen es por su anclaje en el pensamiento clásico. El primer Nietzsche es sumamente griego explícitamente en sus clases. Heidegger dedica muy buenos cursos de verano y de invierno a Heráclito, Parménides. Entonces no me extrañaría que a Nietzsche lea... bueno, pero ahora que cité a Heidegger, hoy tenemos un acceso muy bonito que antes no era tan fácil, y es que hoy tenemos acceso a estos autores a sus cuadernos de clase. Entonces cuando uno revisa los cuadernos, por ejemplo, de Heidegger en un texto muy bonito que se llama Ejercitación Espiritual o Ejercitación Filosófica, uno ve que cuando ellos preparan las clases son muy sentenciarios, muy aforísticos. De hecho, se nos hacen muchas veces incomprensibles. Pues bien, Nietzsche, el primero es muy griego, nada raro que de allí haya tomado la pasión por el aforismo. Y él, yo creo que podríamos arriesgarnos a sostener que Nietzsche ama el aforismo, entre otras razones, pero al menos por dos. Uno, por lo que ya le había dicho al principio, porque el aforismo es muy cercano al lenguaje de la vida. De hecho, nosotros somos capaces de presentir
que en el diálogo, que también fue una intuición muy bonita de Platón, en el diálogo pues raramente nosotros vamos a decir discursos largos, y de hecho la persona que nos habla en la vida cotidiana con discursos largos, uno se da cuenta rápido que es un monólogo y pronto intuye uno que no es un diálogo, sino un monólogo, y uno se va apartando. Nietzsche tal vez se percató, Nietzsche es un amante de la vida, su voluntad de vivir, él le obsesiona la vida. Tal vez Nietzsche descubrió en el aforismo algo muy cercano a la vida. Y segundo, la fuerza que tiene el aforismo para quedar abierto a múltiples interpretaciones. Él mismo lo va a decir. En Más allá del bien y del mal va a decir esto: la forma aforística de mis escritos ofrece una cierta dificultad, pero procede de que hoy no se toma esa forma en serio. Miren que él mismo nos lo demanda. Tal vez es una crítica a los modernos. Un aforismo cuya forja y cuño son lo que deben ser no está aún descifrado, porque se le haya leído. Muy lejos de eso, pues la interpretación entonces es cuando comienza, y hay un arte de la interpretación. Aforismos de Nietzsche tomados del libro Humano, demasiado humano. El amor desea, el temor evita. En esto consiste que no se pueda ser al mismo tiempo amado y respetado por una misma persona, por lo menos al mismo tiempo, pues el que respeta reconoce el poder, es decir, teme. Su estado es un temor respetuoso, pero el amor no reconoce ningún poder, nada que separe, que distinga, que establezca superioridad e inferioridad de rango. Lo que se hace por amor, se hace también más allá del bien y del mal. La frase más púdica que yo he oído: en el verdadero amor, el alma es la que envuelve al cuerpo. Ese tema de la interpretación que en Nietzsche fue tan fuerte, luego lo va a volver a traer a colación Gilles Deleuze. En su texto Nietzsche, Deleuze va a llamar la atención sobre esto. Nietzsche integra en la filosofía dos medios de expresión: el aforismo y el poema. Esas mismas formas implican una nueva concepción de la filosofía. Miren qué llamativo. Por eso es que al principio yo dije, es que tal vez el aforismo lo que nos está revelando es una manera de pensar. Una manera de pensar. Hay un autor que entre otras cosas yo valoro mucho y me encanta cómo escribe, George Steiner. Y entre las cosas que me encanta es que ese hombre se las juega entre puntos seguidos. Y entre un punto seguido y otro punto seguido dice una frase breve como, por ejemplo, morir es dejar de charlar. O, por ejemplo, la puntuación es epistemología. Frases breves que detonan y crean mundos. Sigue Gilles Deleuze hablando de Nietzsche. Y dice: nuevas formas de la filosofía, una nueva imagen del pensador y del pensamiento. El ideal del conocimiento, el descubrimiento de la verdad, lo sustituye Nietzsche por la interpretación y la evaluación. Una fija el sentido siempre parcial y fragmentario de un fenómeno. La otra determina el valor jerárquico de los sentidos y totaliza los fragmentos sin atenuar ni suprimir su pluralidad. Miren ustedes que Deleuze está reforzando aquella idea de por qué Nietzsche amó el aforismo. Yo sigo sosteniendo que es por ese amor a la vida y por el carácter radical en el sentido de raíz de todo lo que permite florecer después. Muy llamativo que los textos en los que Nietzsche, por ejemplo, habló en aforismo son Aurora, Más allá del bien y del mal, Ecce Homo, La Gaya Ciencia y Así habló Zaratustra. También es muy indicativo lo mismo que en Wittgenstein. La obra grande que nos ha quedado históricamente de Nietzsche, pues en general el imaginario colectivo, uno piensa en Así habló Zaratustra. Qué interesante que ponga a este gran filósofo que a la vez es sabio, pero que a la vez es sencillamente hombre, lo ponga a hablar como los religiosos, pero como los axiomas científicos, pero lo ponga a decir cosas también como el hombre cotidiano, y a la larga sea una grandiosísima obra filosófica. Tal vez con esto Nietzsche nos está revelando que la filosofía encuentra en el aforismo
una manera de pensar, una manera de jugarse, una forma mentis, una manera de ver el mundo, una cosmovisión. Aforismos de Nietzsche tomados del libro Aurora. Los sabios están en lo cierto cuando juzgan que los hombres de todas las épocas han creído saber lo que es bueno y malo. Los sabios están en lo cierto cuando juzgan que los hombres de todas las épocas han creído saber lo que es bueno y malo, pero es un prejuicio de los sabios creer que ahora estamos mejor informados sobre este punto que en cualquier otro tiempo. El historiador no tiene que ocuparse de los acontecimientos tales como han ocurrido en la realidad, sino simplemente tales como él los supone ocurridos. Todos los historiadores cuentan cosas que jamás han sucedido, a no ser en su imaginación. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. En ciertos momentos, en los años de madurez, el pasado se vuelve una larga noche donde fantasmas y demonios nos gritan al oído y nos devuelven imágenes o instantes de errores y caídas y nos martirizan memoria y cerebro, corazón y cuerpo, hasta dejarnos figuradamente ovillados. De improviso me entristezco porque hallo las huellas del paso del tiempo en sitios que no esperaba, o en el horizonte marino, o en montañas distantes, o en un libro que leí hace tiempo y tiene mis signos de lectura, o si veo escrito en una hoja suelta el nombre de alguna muchacha, por ejemplo, aquella que amé en el otoño de 1974. Cuando se analiza la historia del mundo con sus totalitarismos y sus guerras, cuando se observa que la razón le ha servido al hombre solo para comportarse con más crueldad que los animales y las bestias, cuando se ve que nunca han desaparecido la miseria dolorosa y el dolor de la miseria, se piensa con tristeza resignada si Dios no fue el gran perdedor con su creación. Escuchábamos una variedad de aforismos del escritor mexicano Marco Antonio Campos. Este autor, además de poeta, narrador, ensayista y traductor, ha dedicado una obra a los aforismos, titulada Árboles, y en cuyo subtítulo puede leerse Cuaderno de Aforismos. Este curioso título para un libro de aforismos, dice el autor, le vino a su cabeza tras pensar en un bosque, pues según él, los aforismos son un bosque verbal que van creciendo y multiplicándose en nuestras almas, y que un día salen con su raíz, su tronco y su follaje, y nos piden que los traslademos a la página en blanco del cuaderno. Los aforismos de Marco Antonio Campos son variados, como pudimos escuchar. Transitan por los temas de la vida, la juventud, el dolor, la muerte, la guerra, la madurez y hasta los viajes. Escuchemos otro par de estos bellos aforismos y dejémonos sorprender. En los viajes hay muy escasa coherencia entre imágenes y reflexiones. Solo queda recogerlas, apuntarlas, para que en el mejor de los casos se les dé luego un cierto orden. Es difícil concebir planes y proyectos a mediano y largo plazo cuando se tiene simbólicamente una pistola pegada en la sien. Cuando somos muy jóvenes, buscando ser originales y distintos, llegamos aún a gozar el ser incomprendidos. Ya adultos, sentimos como una ofensa o es para nosotros un dolor el no ser mínimamente comprendidos. El mismo Marco Antonio Campos, en una nota que escribe como introducción a sus aforismos, dice lo siguiente: desde el principio, desde aquel 1969, con ingenuidad ambiciosa, pero con alguna intuición,
Quise que la base de los aforismos fueran mis respuestas reflexivas a temas fundamentales. Dios y el tiempo, la muerte y las escenografías del sueño, los sesgos ocultos del amor y las llagas invisibles del catolicismo, las vivencias del viaje y el lenguaje de la naturaleza, la acción y la contemplación, el conocimiento y la ignorancia, el fracaso y el éxito. Escuchemos otra selección de aforismos de este escritor mexicano. Cuando los pájaros se van, las hojas de los árboles solo hablan de ellos. No sé qué es más irritante cuando se asiste a una conferencia, el intelectual o el escritor de mérito que aburren con una alocución monótona o el trivial que habla fogosamente de superación personal y de autoestima, pero que con su entusiasmo irrisorio logra encender la llama de la atención de un público sin estima de sí mismo. Una diferencia entre el maestro y el artista es que el maestro, al enseñar, no ve de su creación, como el artista, concretamente algo, un libro, una pintura, una escultura, un film, y tiene que esperar a que el tiempo modele lo bueno del discípulo para que éste convierta en obra lo que él le ayudó en la idea y tal vez en el sentimiento a construir. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Las biografías de gentes anónimas abundan en diminutos detalles. La lentitud, amén de los rostros callados, guarda una narrativa íntima, secreta. La urgencia y el desespero asisten oportunos al lugar donde duran las palabras. Lo que persiste no es ningún deleite, sino más bien la ternura de una inequívoca desaparición. No hay escritura que no sea heredera de la incertidumbre y la miseria. No hay que darnos demasiada importancia. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ser breve, lo que dura el rocío en la tela de la araña. Nos inventaron la ausencia cada vez que el cuerpo perdía la nitidez de la infancia. La paradoja antigua. Un niño descubre el sonido del mar en una caracola de la casa de los abuelos con la que se sostenía una puerta. Lo demás era misterio. Escuchábamos un par de aforismos del escritor colombiano Wilson Pérez Uribe, de su obra Estudio de las Pérdidas, escrita en el año 2022, y de la que su mismo autor dice es una evocación de su infancia, pero también del campo. Además, sostiene que este trabajo es una mirada a sus biografías cotidianas y a sus transparencias. En esta obra de Wilson Pérez Uribe, uno puede viajar por diferentes universos, pero tal vez lo más sorprendente es que puede uno quedarse horas enteras pensando o meditando algunos de sus aforismos, ya que la brevedad que los habita los llena de una mayor profundidad. Juzguen ustedes. En una entrevista del año 2016, Wilson Pérez Uribe dice que el verdadero interés de la literatura es hermanarnos en la palabra, y que es por eso que su obra es una manera de estar en el mundo y habitarlo con otros. Con estas palabras podríamos pensar en la figura del filósofo alemán Martin Heidegger, quien en algunos de sus pensamientos nos deja ver aquello de que el lenguaje es la casa del ser y que sus verdaderos guardianes son los poetas. Estos aforismos de Wilson Pérez Uribe van recorriendo caminos y buscando respuestas que no llegan de golpe, sino que deben esperarse. Pero también hay que decir que en esta obra pueden encontrarse retratos de realidades con las que convivimos a diario, pero que ignoramos continuamente. Uno de esos retratos, por ejemplo, es el de la Colombia rural. Escuchemos cómo la describe el poeta. Este es apenas un retrato de la Colombia rural, sangre henchida de una canción de campo que antaño brotaba con arrojo. La ciudad,
La metrópoli de hierro y de oro solo existía en los sueños. Para los curtidores de cuero, los recolectores de café, los cultivadores de amapolas, los criadores de gallinas, las tejedoras de mantos para dormir, los panaderos del sol, las hilanderas de vestidos a usarse generación tras generación, el campo era la patria noble a la que se ofrendaba el cuerpo. Hijos de la mansedumbre, músicos de la montaña, mineros de las riquezas del suelo, madres de la aventura, la tierra de campo, distante de los cursos violentos de la historia, fue a la vez búsqueda y encuentro de un lugar remoto, en el que vivir suponía el silencio, la aceptación y la nobleza. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al profesor Eduard Posada por habernos acompañado en estos 2 programas y habernos brindado todos sus conocimientos. Agradezco también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que hablaremos sobre Italia y sus brevedades. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.